vivir la vida sabiendo que lo que sea que nos pueda pasar, como bien lo decía ella, no hay nada tan malo que un buen domingo de resurrección no pueda solucionar. No hay nada tan malo que un buen domingo de resurrección no pueda solucionar. Y es lo que celebramos hoy, lo que nos une hoy. Quería compartirles, y no sé si en algún momento vamos a abrir los micrófonos de todos para compartir, pero en estos minutos antes que se corte, después si quieren podemos seguir y tal vez dialogar un poco más. Un poco concluyendo este día de celebración de Domingo de Resurrección. Tal vez ustedes conocen o han escuchado o han visto alguna película, un documental sobre la vida de Henry Houdini, un escapista, un mago, una persona cuya familia se mudó a los Estados Unidos a principios del 1900, luego se hicieron ciudadanos, vivieron antes de mudarse a Nueva York. Y los padres de Henry Houdini, su papá era un rabino, y se crió en medio de muchísimas necesidades económicas, comenzó a trabajar desde muy pequeño, se unió a una troupe de magos, del circo, en realidad. Le llamó mucho la atención cuando, siendo aún muy pequeño, vio una actuación de un mago y se unió a eso. Duró solamente un año su gira. Luego volvió a Nueva York ya a los 13 años y desde allí siguió trabajando para ayudar a mantener a su familia en realidad. Eventualmente consiguió un libro de magia y de trucos y todo el mundo, tal vez tú lo conoces también como el famoso Henry Houdini. Aquí en inglés se lo conocía como Henry Handcuff Houdini, que significa como Henry, las esposas Houdini. Se lo pusieron en lo que nosotros llamamos en Argentina ¿cómo le decimos? En México le dicen un calentón, pero no se me ofendan. En Argentina sería como el calefactor de agua. Lo atornillaron, lo cerraron herméticamente y se pudo escapar. Lo metían en cajones, en féretros y se lograba escapar. Lo encerraron en cárceles de máxima seguridad que en los Estados Unidos y se logró escapar. En barriles también se logró escapar. Y le decía a su esposa fue su acompañante en ese famoso truco que hizo más de 10,000 veces, que se llamó la transfiguración, en realidad se llamaba, en donde los posaban, lo ponían con cadenas, con candados, y lo metían en un cofre. Su compañera de acto en ese momento levantaba delante del cofre una cortina, una sábana, y como caía, se habían revertido los cuerpos. Ella estaba encerrada y él estaba al pie del cofre. A propósito, su compañera de acto llegó a ser su esposa, a quien él tanto no llamaba Bess. A ella, Houdini le dijo muchas veces, en repetidas ocasiones, no importa con las cosas con las cuales me atrapen, si existe una posibilidad de escaparme, yo lo voy a encontrar. Por más pequeña que sea esa posibilidad. Y bueno, esperamos un minutito más, para que se sumen de nuevo todos, porque algunos por ahí se pueden demorar un poco más. Nos dejaste ahí con la historia de Houdini, como le decimos nosotros por acá. Sería bueno que repitas de nuevo eso, que empiece y vuelva a decir lo que le dijo a la esposa, que creo que quedamos todos con la expectativa sobre qué es lo que le dijo. Así que bueno, tenemos unos segundos más y ya seguimos. Te cedo el micrófono, Benjamín, así ya lo tenés abierto vos. Bueno, perdonen, ahí nos unimos casi todos otra vez. Houdini le dijo a su esposa, a Bess, que no importa bajo qué candados o cadenas o cómo haya sido el encierro, si había una manera de escaparse, él lo iba a hacer, iba a encontrar esa manera. Y en una de esas conversaciones con Bess, él le dijo,
aún si no puedo encontrar la manera de escaparme y la muerte me encuentra a mí antes, quédate tranquila que desde el más allá yo voy a buscar una manera de escaparme y me voy a comunicar contigo. Esas fueron las palabras de Henry Houdini, su esposa. En octubre de 1926, luego de una apuesta que le salió mal con unos estudiantes en una universidad, Houdini fue internado después de sufrir un par de desmayos y finalmente el 31 de octubre de 1926 Houdini perdió su vida. La muerte lo había encontrado. Su esposa, por 10 años, prendió una vela, tal como le había prometido a su esposo, a Henry Houdini, justo al lado de un retrato, de una foto del mago. Y mantuvo esa vela encendida, cambiándola, por supuesto, por 10 años. Y justo en el 10º aniversario de su muerte, ella sopló la vela y la apagó. Y dijo unas palabras delante de los reporteros que estaban ahí para esa ocasión. 10 años han sido suficientes para esperar por cualquier hombre. Y como tú y yo sabemos, Henry Houdini no pudo encontrar la salida de la muerte. Hoy nosotros nos reunimos para hablar sobre un hombre maravilloso que no solamente encontró la salida de la muerte, lo hizo en tan solo 3 días y junto con su resurrección nos trae a nosotros, como Dile nos compartió recién, la esperanza de un día también resucitar con él. Quiero compartirles muy breve algo que tal vez ustedes lo saben muy bien. Las últimas palabras del Señor Jesús al ser crucificado. Tú sabes que lo que una persona dice justo al final de sus días son dignas de escuchar, habría que prestarles atención. Estas últimas palabras se conocen por los que estamos en la iglesia del Señor, los que le seguimos, como las 7 últimas frases. Y la primera es la frase sobre el perdón. Lucas 23, 34 dice, Padre, perdónalos. Y tal vez ustedes pueden continuar la frase en sus casas porque no saben lo que hacen. Padre, perdón. Imagina esta escena y medita en esto por un momento. Jesús hizo esta declaración después que lo clavaron en la cruz. Ya Jesús tenía los clavos y Jesús expresó su plena disposición a perdonar completamente. Perdonó a Judas, que lo había traicionado, perdonó a Herodes y Pilato, que eran los funcionarios, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, que tenían el poder de liberarlo y sin embargo fallaron en sus funciones. Tal vez conozcas tú políticos que hacen lo mismo hoy en día. Perdonó a los líderes religiosos. Recuerdan que los líderes religiosos fueron los que hicieron esta movida de llevarlo a un juicio tan injusto al Señor Jesús. En apenas un par de horas, ellos mismos violaron 16 artículos legislativos de la ley judía de cómo enjuiciar a un acusado. Ellos mismos quebrantaron la ley que habían escrito. También perdonó a los centuriones que lo habían azotado, se burlaron de él, le clavaron una corona de espinas en la cabeza, lo clavaron en la cruz y echaron suertes sobre sus ropas. En el primer dicho de la cruz, las palabras de Jesús nos enseñan que Él va a perdonarte todos tus pecados, sin importar cuáles sean. Los pecados que tú y yo cometemos todos los días, los que cometimos hoy en día, nunca están más allá del alcance del perdón de Jesús. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y Jesús, clavado en la cruz, te lo dice a ti, te lo dice a mí. La segunda frase que quiero mencionarles es las palabras finales del Señor Jesús, las que dicen, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una palabra de salvación. Se la dijo a uno de los ladrones clavados a uno de sus lados. Una palabra de salvación. 2 delincuentes que merecían su muerte, los únicos en esa crucifixión que se merecían estar ahí. Ellos
estaban uno al lado, uno endureció su corazón y está en el infierno hoy en día debido a su rechazo a Dios. El otro abrió su corazón y creyó en Jesús, y Jesús perdonó todos sus pecados. En el acto, en un instante, y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El segundo dicho de Jesús te enseña a ti, me enseña a mí que Él va a salvar, y esto es importante, amigos, esto es importante, hermanos, va a salvar a cualquier persona que se lo pida. No importa su situación, no importa los pecados que haya cometido. Tal vez tú dices hoy, ni siquiera tienes idea lo que acabo de hacer. Y tal vez tú pensarías lo mismo de mí mismo si te cuento las cosas que yo hice. Y aún así Jesús, en sus últimas palabras a este maleante ladrón crucificado, también te la dice a ti hoy en día. Cualquier pecador, no importa lo que haya hecho, aún así está al alcance del Señor Jesús. Nosotros, como ese criminal, merecemos la muerte, merecemos el castigo, pero Él está dispuesto a perdonarte. Otra de las palabras que el Señor Jesús dijo aparecen en Juan capítulo 19, y es una palabra que tiene que ver con las relaciones. En este caso, relaciones personales, relaciones familiares. Jesús mira a su madre terrenal y le dice, mirando a uno de sus amigos más íntimos, y lo señala y le dice a su mamá, mujer, este es tu hijo. Luego mira a su discípulo, a su amigo Juan, y le dice, esta es tu madre. En ese momento de crucifixión, de dolor, Jesús cuidó a su familia terrenal. Lo hizo y también lo hace hoy en día. Y también nos deja una lección para nosotros. Es una lección de valorar las relaciones. Hoy hablaba con Jorgito, hablaba con Cristian un poco más temprano, y le decía cómo esta situación de no poder abrazarnos, de no poder estrecharnos las manos, me hizo revalorar las relaciones y volver a pesar otra vez y volver a darle el valor que realmente tienen. Muchas gracias por poner esto al aire, gracias por estar conectados a través de las redes sociales. Un mensaje sobre la importancia de las relaciones. Entonces, miren, no eres imperdonable, Dios puede salvar a cualquiera a través de la fe, y también estamos llamados a amar a las personas con las cuales estamos relacionados. En cuarto lugar, la famosa frase del Señor Jesús, una frase que habla del abandono. Dios mío, Dios mío. Muchos lo conocen como Eloi, Eloi, lama sabactani. Papito, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Con demasiada frecuencia tú y yo entramos en momentos de dolor, de pérdida, de angustia. El dolor de Jesús era, sin lugar a duda, inmenso. El dolor físico habrá sido aterrador. El dolor físico nos mostró hasta dónde Jesús estaba dispuesto para ir a liberarnos de la maldición del pecado. Pero quiero decirte algo, su tormento físico no pagó por tus pecados y por los míos. Fue el dolor espiritual, la misma separación, el abandono de su padre, que tuvo que verse forzado a darle la espalda a su propio hijo cuando tu pecado y mi pecado estaban sobre sus hombros. Fue esa separación la que finalmente selló el pago de esa tremenda deuda que yo había contraído con Dios el Padre por mi rebelión y por mi pecado. La ira justa de Dios en el juicio por nuestros pecados fueron derramados sobre Jesús. ¿Qué nos dice este cuarto dicho en la cruz? Quiero decirte esto, que Él no solamente alcanza a cualquier tipo de persona, sino que Él pagó el precio que tú jamás, nunca, nadie podrá pagar. Sigue avanzando. Jesús, en sus palabras finales,
en un momento de ese sufrimiento colgado de la cruz, dice esto: tengo sed. Y no hay duda que Jesús tenía sed física, pero también tenía sed espiritual. Y esa sed espiritual era la de regresar a su hogar, regresar a su casa. Nos contaba recién Gerardo esta separación, esta cuarentena que lo encuentra lejos tal vez, bueno, no tal vez, estoy seguro, la persona más querida, su esposa, sus hijos, su hijo. Y nosotros también nos encontramos separados físicamente. Tenemos esa sed, esas ganas de volver a vernos, de tomar unos mates, de echarnos unos tacos, de compartir juntos, de abrazarnos. Tengo sed. En el quinto dicho de Jesús nos invita a encontrar el cumplimiento, la satisfacción a toda nuestra sed que tengamos. Tenemos sed de cosas materiales, pero también tenemos sed espirituales. Y tú y yo muchas veces hemos intentado saciar esa sed con cosas que nunca traen satisfacción. Pero un día la promesa es que todos nuestros anhelos, todas nuestras angustias van a ser por fin cumplidas. Algunos de nosotros, si no tenemos el tiempo de escucharlos a todos, hemos buscado satisfacer esto a través de conocimiento, a través del dinero, a través del trabajo, del sexo, de las adicciones, el alcohol, otras sustancias. Un día Cristo trajo a nosotros la verdadera agua espiritual. Y cuando bebimos de ella, Jesús continúa y dice unas frases más en el versículo 30 de Juan 19. Son unas frases de triunfo. Dice: consumado es, está terminado. Miren la palabra que ustedes la conocen, consumado es, usada por Jesús, de la palabra tetelestai, una palabra de origen, diríamos, comercial. Se ponía al final de una carta de débito, una carta de crédito. Cuando se pagaba la última cuota, el acreedor ponía su sello y decía tetelestai. También se colgaba un cuadro, una señal en las prisiones cuando un convicto pagaba el último día de su condena: tetelestai, ha sido terminado, consumado es, no queda más nada para pagar, se ha saldado la deuda. Y es lo que Jesús dijo. Él le dice: Padre, he pagado la deuda que Benjamín tenía, he pagado y he saldado la deuda que Delia tenía, la deuda que cada uno de nosotros teníamos. Él la pagó, Él la pagó. Y nos ofrece a través de su sacrificio, a través de su muerte, el perdón y la cancelación de nuestra deuda. Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo. Jesús termina y en sus últimas frases, en su última frase al final, esto está en Lucas 23, 46, son la frase que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice: Padre, he pagado la deuda en la totalidad y ahora ya sabe que está restaurado a la relación perfecta que tenía con su Padre. Cree en la suficiencia del pago que Él acababa de hacer. Y esa es la invitación que nos hace a nosotros también. Jesús, tomando tu lugar y el mío, ahora, habiendo dejado satisfecho lo que la justicia de Dios demandaba, ahora ya está listo para encomendar su espíritu al Padre. Mi pregunta para ti, mi pregunta para mí es la siguiente: ¿has llegado a un punto en tu vida en donde tú llegas a la conclusión total, absoluta, la certeza plena de que no puedes pagar la deuda que tienes con Dios? Es muy grande. No importa los sacrificios, no importa las cosas que hagas, jamás va a poder satisfacer la deuda. Solamente Jesús pudo ofrecerse a sí mismo como un sacrificio completo, perfecto, cabal, único, que terminó
pagando hasta el último centavo de la deuda que mi pecado y mi rebelión habían contraído contra Dios. Espero que meditando en lo último que el Señor Jesús dijo en la cruz, tú mismo encuentres una respuesta a la pregunta que nos hicimos durante todo el día hoy. ¿Qué tiene que ver la Pascua conmigo? Cuando la Pascua tiene que ver en primer lugar con una oferta de perdón. Él oró por ti y por mí, diciendo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Tiene que ver con la oferta de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene que ver también con una relación. Dios nos invita a una relación con Él y con la familia de Dios. Tiene que ver con el abandono que el Señor sufrió de parte de su Padre para que tú seas aceptado. Tiene que ver con la angustia increíble, la separación que sufrió de su propio Padre por primera vez en toda la historia. Tiene que ver con algo que ha sido pagado completamente y la invitación sigue para ti también. Ojalá que respondas. Ojalá que digas hoy mismo, entiendo lo que la Pascua significa, tiene sentido y si tienes preguntas, por supuesto, estamos aquí para platicar contigo, para hablar, para charlar, para responder tus oraciones. Los hermanos de la iglesia de Barrio Parque, les va a encantar conectarse contigo seguramente. Muchas gracias, hermanos, por darnos esta atención. Nadie tiene asegurado media hora o 20 minutos, ni siquiera 2 minutos o 1 minuto de atención de otra persona. Ustedes han sido muy amables, ha sido un privilegio para nosotros compartir con ustedes. Gracias, chicos. Gracias.